Estamos de vuelta para contarles que el Ministerio de Transportes busca impulsar una modificación que obliga a los vehículos nuevos y recién vendidos a que tengan que circular con la patente definitiva. Vamos a profundizar en este y otros temas, obviamente, que marcan nuestra contingencia. Tenemos la comunicación con el senador de la Democracia Cristiana y miembro también de la Comisión de Transportes, Iván Flores. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, Viviana. Aquí en Valdivia con una mañana linda pero helada. Ya, como suele ocurrir por allá. Sí. Estamos todos esperando que la primavera se manifieste. Senador, bueno, pero vamos al tema. ¿Qué ventaja y por qué en nuestro país todavía, sobre todo acá en la región metropolitana, hay tanto auto que tiene como en el fondo esta posibilidad de circular sin patente? Uno, el tema de la seguridad, obviamente, pero también hay otras razones. Entonces, ¿qué podría cambiar esta modificación, esta normativa, si es que ya estuviera siendo parte de nuestra legislación? Hasta este momento, Viviana, hay, a través de la ley de tránsito, autorización para que las personas que adquieran un vehículo motorizado puedan circular por las carreteras del país hasta por 5 días sin patente. Eso es lo que está vigente. Y esto es porque se entiende de que hay un trámite que hacer en la inscripción del vehículo, en la obtención de la placa patente, en fin. Sin embargo, hay también antecedentes muy claros que vehículos que se utilizan para cometer delito o que son víctimas de algún siniestro carretero, un choque, un accidente cualquiera, se dificulta mucho la identificación de no solamente del vehículo, sino que a veces de las personas que escaparon, que estaban dentro, en fin, porque el vehículo no tiene ningún registro. Y por esa razón, el Ministerio de Transporte hace poquito, ahora, presentó una indicación sustitutiva de esta parte de la ley de tránsito para que se obligue que la concesionaria, antes de entregar el vehículo, ya lo entregue completamente regularizado con su placa patente única. Y esto es para que el vehículo, desde el momento mismo en que sale de la concesionaria, tenga su identificación y su documentación como corresponde. Por otro lado, mira, mucho más allá de que también hay personas que le sacan la placa patente al vehículo para evitar el pago de los peajes cuando se hace a través de dispositivos electrónicos como es el TAC. Recordemos que la Ruta 5, nuestra principal carretera nacional, está ya transitando en el free flow para evitar justamente los peajes por barreras, sino que sean pagos automáticos. Ahora, como esto también ocurre, pero no es el problema principal, lo que se ha hecho es una revisión completa de las condiciones en que circulan los vehículos. Y uno de los problemas que hay justamente con el acontecimiento de delitos es que muchos de estos delitos se cometen por vehículos sin placa patente. Senador, ¿y qué efecto podría tener? Porque obviamente uno entiende que no es que los vehículos nuevos que salen de las automotoras sean los que están cometiendo los delitos, pero en el fondo lo que esto es darle una mayor posibilidad a la fiscalización y que cualquier auto que esté sin patente ya me va a parecer sospechoso y lo voy a poder en el fondo retener, ¿no? Como que ese es el efecto, ¿no? Tal cual, exactamente. O sea, si se les permite a unos, y esto hace que de pronto Carabineros no concurra justamente para hacer este control, teniendo la obligación de que todo vehículo que circule por una carretera, y esto incluye a motocicletas, tenga que tener la placa patente, hace pensar de que si hay alguno que no lo está haciendo es porque definitivamente sus intenciones son distintas. Ahora, para que esta normativa opere, y es un punto también bien importante, ¿no? Auto que está sin patente, auto que me parece sospechoso y lo detengo y de esa forma también aumenta la fiscalización. Claro, y las motocicletas también, como usted lo decía, pero la capacidad que hay de las automotoras o de quienes venden de que esto pueda estar, ¿se ha sociabilizado antes de que esta normativa ya comience a estar establecida? Mira, el nivel de escalada de delitos, Viviana, es tan alta y tan preocupante en nuestro país, que se ha constituido la principal preocupación nacional, hace que todos tengamos que movernos más rápido. Y es así como si al propietario se le dan 5 días para regularizar la inscripción del vehículo y todos los trámites que conlleva la regularización de este bien. Ese mismo plazo deberían tenerlo las concesionarias, de tal manera que cuando alguien quiere comprar
tengan que ellos moverse para que efectivamente sea dentro de estos mismos 5 días de plazo que se le entregan al particular, que lo haga la concesionaria. Ahora, como hay conciencia de esto y que además esta forma de cometer delitos con vehículos sin placa patente está siendo cada vez más frecuente, hace que entonces todos nos preocupemos. Registro Civil tendrá que agilizar su proceso, Carabineros tendrá que aumentar la fiscalización, las concesionarias tendrán que crear su mecanismo interno para que en cuanto haya un cliente interesado se le diga, mire, lo vamos a revisar, le vamos a revisar el aceite, le vamos a revisar la presión de los neumáticos y también vamos a tramitarle la patente. Es parte del trámite, tendrán que hacerlo. Y de hecho, lo que se está proponiendo por parte del gobierno y que yo creo que lo vamos a acompañar en esto en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en los próximos días, es que no solamente se modifica la norma, sino que hay una obligación de fiscalizar y también hay multas asociadas que van a ser bastante considerables. Sí, esto entiendo que es una indicación sustitutiva en el fondo para que podamos, esta excepción que se genera de estos 5 días no afecte la fiscalización, pero está siendo impulsada por el gobierno, entonces debiese tener una pronta ya aprobación y rápidamente ya estar rigiendo esta norma. Sí, yo creo que nosotros vamos a tener toda la voluntad de hacerlo, Diana, porque tenemos que tener conciencia y ser empáticos con la ciudadanía de que lo que está pasando en distintos niveles y distintos frentes es que esta escalada de nuevas formas de cometer delitos, y no solamente en los vehículos motorizados que estamos conversando, estamos también viendo las encerronas, los portonazos, los abordajes que cada vez son más violentos, son más terribles, y aquí hay que ponerle coto, y hay que tratarlo de distintos frentes. Nosotros tenemos un proyecto de ley que lo acabamos de presentar también y le vamos a dar seguramente celeridad y prioridad el tratamiento de la comisión, pero esperamos que el gobierno también le ponga urgencia, que es este proyecto de ley que incorpora como obligación de las concesionarias de asumir también las responsabilidades de generar mayor seguridad y tener deberes que hoy día no tienen, y además de resolver alguna incertidumbre. Pero regresando a lo que usted comentaba, Viviana, lo que contempla este proyecto sustitutivo, que ya lo leímos, está recién presentado, pero ya lo conocemos, es por un lado colocar penalizaciones pecuniarias, o sea, multas de 10 a 50 UTM, es harta plata, si un propietario o una concesionaria más bien entrega un vehículo sin patente. Ahí estamos hablando de los vehículos nuevos, pero estamos hablando también de si una persona, por distintas razones, transita con un vehículo sin placa patente, no siendo nuevo, se considera o se consideraría una falta gravísima dentro de lo que significa la calificación de la falta en la ley de tránsito. Habría un agravante. Y lo mismo, exactamente, es falta gravísima. ¿No? Y luego, en el caso de las motocicletas, que es bien preocupante porque ha habido un ingreso masivo de motocicletas al país, y lo que se ha visto es que la concurrencia de siniestros causados por motocicletas o donde la motocicleta se ve involucrada ha venido en una alza exponencial. Es muy llamativa ver la cifra de accidentes en motocicleta o de situaciones donde hay motocicletas. Entonces también esta indicación sustitutiva lo que hace es pretender dar un periodo para que las motocicletas se regularicen y puedan también ser parte del parque automotriz con mayor seguridad. Senador, usted también hablaba de la responsabilidad de las concesionarias y efectivamente las cifras siguen en aumento en torno a lo que es sobre todo el delito de las encerronas, y sumamente violentos, y finalmente esa es la principal problemática. Hay personas que han terminado falleciendo, y no estamos hablando solamente de las autopistas acá urbanas de la región metropolitana, sino que esto se extiende a todo nuestro país. Pero cuando se generó este debate, las concesionarias de alguna manera decían, nosotros no somos los responsables de la seguridad. El gobierno decía, necesitamos también un compromiso de parte de ella en el tema de cámaras, de respuesta, por ejemplo, cuando ocurren estas encerronas, porque algunas víctimas también han dicho y estaban demandando civilmente precisamente la autopista porque no hubo un auxilio adecuado. Entonces, ¿esta normativa qué implica? ¿Qué responsabilidades también buscaría en el caso de que se cometan delitos, pensando en que se busca una mayor seguridad en estos lugares? Bueno, el proyecto de ley que junto con Jimena Rincón, Matías Walker, la presidenta de la Comisión de Transporte, Jimena Orden, y también mi colega Juan Luis Castro, los 5 hemos trabajado este proyecto, busca resolver una serie de vacíos que hoy día tiene la ley de concesiones. Recordemos que
cuando el Estado no tiene los recursos para poder avanzar en infraestructura, ha generado este marco normativo para entregarle la administración y el goce, mientras tanto dure el periodo acordado, a una empresa privada, para que en ese tiempo, luego de hacer las obras, recupere su plata. Eso es el contexto general y está ocurriendo en una serie de ámbitos, no solamente en el ámbito carretero. Sin embargo, lo que hoy día está operando es una norma antigua. Las concesiones empezaron hace 25 años en Chile, Viviana. Empezaron a mediados de los años 90. Y las condiciones del año 90 son completamente distintas. El parque automotriz ha crecido tal vez desde el año, no tengo la cifra, pero desde el año 95, 96, tal vez el parque automotriz haya aumentado varias veces en sí mismo, o sea, 300, 400%, no lo sé, no conozco esa cifra. Sin embargo, es evidente que hoy día la cantidad de vehículos es infinitamente mayor a lo que había en ese tiempo. Segundo, las exigencias hoy día en términos de seguridad vial, las velocidades a las que se transita y el acontecimiento de delito hace que se revise la norma. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Las concesionarias, que ya han recuperado casi toda su inversión, recordemos que la mayoría de las concesiones, sobre todo la Ruta 5, ya están terminando. Ahora el año 2023, 2024, tiene que llamarse a nuevas licitaciones por otros no sé cuántos años. Eso tendrá que definirlo el Ministerio de Obras Públicas y en eso están. Bueno, ¿qué ocurre? Hay un vacío legal en materia de responsabilidad civil. No está claro dónde llega la responsabilidad de quien administra esa vía respecto entonces de si hay un daño a terceros que no proviene del diseño original de la vía o de la mantención de la vía, ¿no? Ahí queda ese vacío, por lo tanto las concesionarias siempre tratan de eludir su responsabilidad y no asumir el costo de esos daños. Primera cosa, nosotros resolvemos ese vacío legal. Lo otro es que se le establecen los deberes a las concesionarias, o sea, el deber de prevenir el riesgo, el deber de vigilar la ruta, el deber de dar seguridad al tránsito y por lo tanto tienen que tomar las medidas y las establecemos. Por ejemplo, patrullajes propios, instalación de nuevas cámaras, mantener las vías expeditas, iluminadas, vigiladas a través de distintos mecanismos para evitar encerronas, portonazos, asaltos o incluso accidentes. Y por otro lado, la modificación de algunos diseños que en algún momento sirvió, pero que hoy día están siendo objeto de dar facilidad a estos delincuentes. Y ojo, que no son solamente un par de cabros que se juntaron para asaltar a alguien. Aquí hay crimen organizado detrás. Ya hay algunos antecedentes que indican de que aquí son bandas las que están operando cada vez con más precisión, cada vez con más preparación y también cada vez con más violencia. Entonces, este proyecto, nosotros lo que estamos haciendo es obligar a las concesionarias a cumplir con deberes que hoy día no están claramente tipificados ni dichos. Sí. Lo tercero, que se les obliga a la contratación de seguros en el caso de que hubiese daños dentro de su autopista y con un plazo para que estos seguros puedan operar antes de 30 Perfecto. días para cubrir los daños de las personas. Y lo último, y esto es un vacío que hay hoy día, es que las personas que transitamos de Arica hasta Chiloé, en la Ruta 5, o en las grandes conurbaciones, puedan concurrir como cualquier consumidor a la ley de Cernac. Cuestión que hoy día es muy ambiguo y es muy difícil. Perfecto, hay harto tema ahí importante y como usted decía, los cuales se puede avanzar legislativamente. Sí. Senador, quiero aprovechar también este contacto porque como usted representa la región de Los Ríos, que estuvo ahí también la discusión si es que se incorporaba o no el estado de excepción, hay nuevos hechos de violencia ocurridos este fin de semana, un carabinero herido y comienza a resurgir el debate en torno a la efectividad del estado de excepción, pensando en hechos violentos que se repiten. ¿Cuál es su análisis en torno al efecto que está teniendo? Bueno, yo tengo esperanza de que el subsecretario Manuel Monsalve, quien es una persona ya con bastante experiencia en estos temas, pueda efectivamente presentarle al país una propuesta más integral y más integrada de lo que ha venido ocurriendo. Yo debo decir, Viviana, que teniendo plena conciencia de lo que significa la violencia en la macrozona sur, había votado en contra las diferentes prórrogas del estado de excepción. Y no era porque no entendiera de que aquí hay que colocar todos los instrumentos y todas las herramientas que tiene el Estado, de que dispone el Estado para prevenir
la delincuencia. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué voté en contra de los estados de excepción? Porque por sí mismo y por sí solo instalar a grupos pequeños de funcionarios de la Fuerza Armada no resuelven ni previenen el problema, ¿no? No lo resuelven. De tal manera entonces que lo que nosotros reclamábamos era, mire, si quieren tranquilizar la conciencia colocando funcionarios de las Fuerzas Armadas en algunos sectores estratégicos, menos ahora en que se les acotó la atribución a este estado de excepción acotado, mucho menos ahora van a poder efectivamente hacer prevención, ni siquiera contención. Porque claramente estos grupos que ya dejaron de ser, grupos aislados, sino que son más bien grupos organizados para generar actos terroristas, porque eso es lo que son, hay que decir las cosas por su nombre. Y dicho sea de paso, Viviana, y tenemos otro problema que se lo dijimos a la ministra del Interior la semana antepasada, cuando la ministra dice, no podemos utilizar, o algo así dijo, para citar las palabras exactas, que era difícil aplicar la ley antiterrorista porque era muy ambigua, hay que demostrar una serie de cosas, por lo tanto se recurre a la norma tradicional para poder enfrentar estos como delitos graves. Sin embargo, entonces, si la ley antiterrorista es compleja, modifiquemos la ley antiterrorista para que tengamos una herramienta que sea capaz de ser aplicada con rapidez y con firmeza. Porque lo que no puede ocurrir es que hoy día, cuando tenemos un estado de excepción acotado, en donde tenemos funcionarios en algunos caminos y los delincuentes actúan en otros lugares y porque se movilizan, ellos no le avisan a la Fuerza Armada dónde van a estar. ¿Cómo ve usted que se va a dar precisamente la discusión en torno a esta nueva prórroga y pensando que usted ha dicho que ha votado no estando a favor, qué va a ocurrir pensando en que ya algunos analizan y ahí en sintonía un poco también con lo que usted plantea, que en el fondo no está dando una respuesta a la problemática que se vive? Sí. Bueno, la última votación la hice favorablemente porque, pese a que yo había dicho que iba a votar en contra porque no se había considerado la postura de la región de los ríos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿y qué esperan entonces para poder prolongar en su ámbito territorial el estado de excepción? ¿Qué esperan que ocurra en la región de los ríos entonces para que tengamos un poco más de protección? Bueno, yo sigo insistiendo en esto. Y finalmente voté esta última vez a favor en solidaridad con lo que estaba pasando a la Araucanía, que es insostenible. ¿Y hay posibilidades que se incluya la región de los ríos en esta ocasión? ¿Quién sabrá? El gobierno no ha sido muy claro en esto, porque vinieron para acá, se dijeron, después se desdijeron. Este gobierno yo creo que ya tiene que pasar de la etapa del apresto, del inicio, y tenemos que dejar de ser un poco amateurs en algunas medidas que han tomado y ser más precisos y tener una planificación más exacta, porque lo que ha pasado y lo que pasó con la ministra Siches en su momento era que uno decía y el otro se desdecía, o incluso hasta el propio presidente de la República dijo cosas y después se desdijo. Entonces, bueno, está bien, dejémoslo, que eso fue el aprendizaje de cómo ser gobierno los primeros meses, pero ya pasaron varios meses, lo suficiente como para que empecemos a ser precisos, y por eso digo, yo confío en que el subsecretario Monsalve, que entiende de esta materia, empiece a proponerle al país otras fórmulas de cómo vamos a potenciar las policías, qué vamos a hacer con la inteligencia, aunque hay algunos que por una cuestión de consigna o ideología les da como terror hablar de inteligencia, así hasta los países que tienen la democracia más perfecta tienen aparatos de inteligencia justamente para que no se relativice ni se ponga en riesgo esa democracia. No hay que tenerle miedo a las instituciones mientras tanto funcionen bien. Entonces, hay que fortalecer la inteligencia. Tenemos que darle facilidad a las policías. Las propias policías tienen que recuperar la confianza, como es el caso del Carabinero, y que no vuelvan a hacer las leceras que hicieron, ni los megafraudes, ni de los montajes, claro, ni todas esas cosas. Tienen que recuperar, pero para recuperar la confianza necesitamos también darle herramientas, darle el presupuesto necesario. A mí me preocupa muchísimo, Viviana, que estemos empezando como empezó Colombia, a ser permisivo, no se entendía lo que pasaba con la organización de estos grupos terroristas. Hace poco tiempo atrás solamente era la CAM, hoy día ya tenemos varios grupos que se identifican y la pregunta es de dónde salen las armas, de dónde está saliendo la plata, qué pasa. Bueno, claro, también por eso se habla harto de un fortalecimiento de las investigaciones, al trabajo también de la Fiscalía, sí, claro, que sabemos que eso es fundamental, pero nos queda poco tiempo y quiero también aprovechar de preguntarle, y ahí tenemos un problema, discúlpame, sí. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. El Ministerio Público no tiene todas las herramientas para poder hacer un trabajo efectivo, ni rápido. Y por otro lado, tenemos los tribunales de garantía.
algo pasa con los tribunales de garantía. Y ojo, volvemos al tema original de las encerrones, los portonazos, que pareciera que quien comete un delito es una blanca paloma, aunque haya sido armado y lo demás, que lo comete por primera vez. Algo hay que revisar allí respecto de estos tribunales de garantía, que al final de cuentas, después de que las policías corren y todo el mundo corre, los delincuentes salen sin mayor problema porque así lo determinó ese tribunal. Tenemos que revisar eso. Senador, bueno, la discusión también ha estado marcada por las conversaciones por el proceso constituyente, en cómo continuar. Y hemos conocido, por ejemplo, algunos bordes que se han establecido principalmente desde la derecha. Hay discusión en torno también a la interpretación, pero ellos dicen que hay principios como la separación de los poderes del Estado, la bicameralidad, entre otros. ¿En qué posición está en particular su partido? Porque hay un llamado y una reflexión que se está haciendo en quienes son parte de las coaliciones que están en el gobierno, por eso es importante también y interesante saber en qué posición está la ADC, de prontamente ya llegar con algo lo suficientemente consensuado para avanzar e impulsarlo. ¿Cómo ve la discusión y cuál también cree que es el rol y cuáles son para usted también esos intransables o esos principios con que se debiese llegar a retomar la conversación el próximo jueves? Bueno, usted me ha puesto en un aprieto, Viviana, porque yo no conozco la voz unitaria o única de la ADC, conozco varias voces de la ADC. Porque hay que reconocerlo, si las cosas hay que decirlo, uno no puede intentar maquillar o tapar los problemas que tenemos algunas instituciones. Y la democracia cristiana hoy día tiene varias voces, y voces que opinan más hacia la centro izquierda y otros que opinan más hacia la izquierda y otros que la verdad es que aspiran, no lo tengo muy claro. Tenemos un problema de conducción y por lo tanto también tenemos un problema de vocería. Y en ese contexto, cada uno de nosotros emite su propia opinión sin que haya un acuerdo de tener una postura política frente a lo que nos está pasando como país y a estos grandes desafíos. Yo puedo emitir mi postura personal porque también hay que decirlo con claridad, si estos no son secretos, es evidente que dentro de nuestra bancada de senadores también tenemos algunas diferencias entre nosotros. Lo que tratamos siempre de hacer es de conversarlo internamente. Si el partido no ha resuelto una voz unitaria y una postura política, hoy día, mire Viviana, somos el único partido que no somos ni de gobierno ni de oposición. Estamos en un limbo político y a mí me parece que la democracia cristiana tiene que tomar una postura que sea constructiva, que sea nítida para la ciudadanía dónde está la democracia cristiana y por otro lado contribuir desde su postura, sea que se defina de gobierno o de oposición. En fin, es una materia bien compleja, pero que ya nos lleva al límite del plazo para que esto ocurra. En este contexto, yo debo decir de que no podemos volver a cometer ni a comprarnos el eslogan de la hoja en blanco, primera cosa. O sea, aquí no puede estar de nuevo en juego lo que pasó al principio de la Convención Constitucional, donde no se cantó el himno nacional porque algunos lo querían cambiar. Y no dejaron cantar a niños, donde se relativizaba si era la bandera, no la... A ver, estoy hablando de cosas que no son tan simples como así uno las dice, sino cuando yo creo que una de los asuntos que más repulsa generó a nivel nacional fue cuando un grupo de personas en un escenario hizo y deshizo con la bandera. Alguien podrá decir, sí, pero eso es género, ¿no? Es tela. No. La roja nos la ponemos todos cuando juega Chile, aun cuando juegue pésimo al fútbol, pero nos la ponemos toda. Nuestros símbolos patrios están en nuestra formación, están en nuestra condición de ser ciudadanos de esta patria. Entonces, hay cosas que no podemos relativizar ni poner en duda, porque esa incertidumbre no solamente la tienen los empresarios a la hora de decir, a ver, ¿qué Chile nos viene? Mejor paremos la inversión y por lo tanto para el crecimiento. También los ciudadanos necesitamos cierta certeza de cuál va a ser nuestra próxima patria. Por lo tanto, yo creo que hay cuestiones que efectivamente deben ser colocadas como intransables, ¿no? Pero hay que volver a rediscutir algunas materias que son interesantes. Mire, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad. Me voy a tirar a la piscina en un segundo. Todos pensábamos que, a ver, no todos pensábamos, yo la verdad es que la plurinacionalidad en lo personal nunca la asumí porque los países que mejor han tratado a sus pueblos originarios no se definen plurinacionales. Han tenido un trato constitucional muy especial, estoy hablando de Canadá, Nueva Zelanda, Australia,
que han hoy día colocado a su pueblo originario en una condición de mucha ventaja frente a lo que ellos tenían, incluso al resto de sus ciudadanos, pero no se definen como plurinacionales, no rompen el Estado, ¿no? Y bueno, son cosas que yo creo que tenemos que colocarlas. No me gusta la palabra borde, pero tenemos que tener acuerdos de que nuestro país se ha forjado durante mucho tiempo, incluso antes de la primera conquista. Senador. Y hay cuestiones que no pueden ser relativizadas. Ya, Tenemos y ahí conocimos parte de lo que certeza. para usted también debiese estar en esa discusión, pero asumiendo que es difícil la posición unitaria incluso en su propio partido, sabiendo que hay voces bastante distintas y posiciones diferentes en varios temas. Senador, le agradecemos el tiempo y además también la posibilidad de conversar de varias situaciones que se están viviendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted, Viviana. Muchas gracias. Que esté muy bien.